Semana número 8, presentado por Valentina Belalcázar y Margaret Vargas. El video se subdividirá en dos temas principales. El primero, la revolución industrial con sus subtemas correspondientes, y el segundo, de la medicina autónoma a la medicina del progreso, con los subtemas correspondientes. La revolución industrial y el capitalismo. La primera lectura es Europa y la gente sin historia, la revolución industrial por Eric Robert Wolff. Biografía de Robert Eric Wolff. Nació el 1 de febrero de 1923 en Viena, Austria, y murió el 6 de marzo de 1999 en Irvington, Nueva York. Fue un antropólogo e historiador estadounidense de origen judío adscrito al marxismo, conocido por sus estudios sobre el campesinado, la influencia de Europa y sus relaciones con América Latina. Defendía una visión global de los estudios que debían inscribirse en los contextos socioeconómicos mundiales y no exclusivamente locales. La revolución industrial. El origen de esta se remonta al siglo XVIII en Inglaterra y se va a dar como el primer paso al establecimiento del modelo económico capitalista. Esta revolución inicia con la industria textil, que para su desarrollo se da la transformación de riqueza a capital, que va a adquirir la función de comprar tecnología, aparato material, materia prima, maquinaria y adicionalmente se va a utilizar para pagar mano de obra, que a este punto de la historia ya es asalariado y bajo ciertos términos, y va a ser llamado trabajo social. Esto permitió la creación de la clase obrera, que va a ser la que va a controlar la movilización y el despliegue del trabajo. Es importante resaltar el hecho de que la adquisición de tecnología, aparato material y el trabajo social estaban encaminados hacia la transformación de la naturaleza. La transformación inglesa. El principal interrogante que surge es cómo y por qué sucedió todo este proceso en Inglaterra. Entonces, hacia el siglo XV, debemos tener en cuenta que Inglaterra fue el pionero en la cría de ovejas y en la explotación de la lana para la elaboración de artículos textiles, que se convertiría en el principal producto manufacturado. Adicionalmente, comenzaron a suceder 4 hechos. Primero, la agricultura se comenzó a ver como un negocio, lo que los llevó a adaptar sus técnicas a las condiciones comerciales para acelerar el proceso de la agricultura y para que cumpliera con las condiciones del comercio. Segundo, se comenzó a dar interacción entre diversos agentes y dio origen a varios grupos comerciales. Por ejemplo, se dio interrelación entre comerciantes y aristócratas, agentes comerciales y señores tributarios, entre otros. Tercero, las tierras comenzaron a ser arrendadas a los trabajadores. Esto se dio debido a que la liberación de la certidumbre ya era más que un hecho y se tuvo que cambiar la forma en la que interaccionaban tanto los dueños de las tierras y los trabajadores, para que estos comenzaran a trabajar estas tierras de la forma más adecuada. Y cuarto, se dieron muchas políticas que le dieron libertad a estratos inferiores. Estos 4 acontecimientos fueron como una preparación y permitieron que se diera innovación en este lugar. ¿Una preparación para qué? Para recibir a los futuros cambios que trajo la revolución industrial. La competencia holandesa e india. Entonces, este hecho se comenzó a dar debido al éxito mercantil que tuvo Inglaterra en la industria textil. Entonces, Holanda tenía unas técnicas de teñido y acabado superiores. Sin embargo, tenía una mano de obra costosa. Esta fue la forma en la que le dio competencia a Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra lo que hizo fue que comenzó a comercializar más barato, aprovechando que la mano de obra holandesa era muy cara, y aumentaron sus productos mercantiles. Aumentaron en variedad, o sea, no dejaron de comercializar, aumentaron el catálogo de comercialización. Mientras tanto, en India los textiles eran de mejor calidad y eran aún más baratos. Entonces lo que hizo Inglaterra, y adicionalmente también lo hizo Holanda, fue que comenzaron a importar mercancía india y la comenzaron a distribuir por toda Europa. Y también se sacaron copias de textil indio. Pero se dio una prohibición de importación de mercancía india, lo que desencadenó que se reforzara la mecanización de la industria y se comenzara a revisar la calidad. Todo esto para mejorar la producción textil inglesa y que ésta recuperara su valor comercial. La fábrica. Entonces la fábrica se dio como una respuesta ante la dispersión del trabajo, y esta organización se basó en la administración unificada de procesos productivos que pudieran responder a los apresurados cambios que enfrentaba el mercado, con el objetivo principal de lograr una sincronización, tanto del comercio como de la producción, y de los demás procesos que esto implicaba, acelerándolos. La fábrica se organizó de la siguiente forma. Primero, reunió la mayoría de fases del trabajo en un mismo sitio. Segundo, aumentó el control y la vigilancia sobre los trabajadores. Y adicional a esto, el trabajo se dividió en contribuyentes esenciales. Tercero, las fases del trabajo se jerarquizaron por capacitación y destreza, y esto provocó que se comenzara a diferenciar la remuneración. También tenemos que se dio la continuidad del trabajo y se maximizó la extracción de valores. Con el segundo cambio que implementó pues este modelo de trabajo, se dio una problemática que fue la oposición de los trabajadores.
ya que se opusieron a la inflexibilidad y a la disciplina de las fábricas, lo que causó una ralentización del crecimiento del proletariado febril. Cuando toda esta oposición pasó, la población que vivía en las zonas urbanas comenzó a aumentar, eh, causando el surgimiento de ciudades manufactureras. Entre ellas podemos encontrar a Londres y a Manchester. Este aumento de población causó conflictos entre trabajadores ingleses y migrantes irlandeses. Esto se remonta más o menos al siglo XIX, entre los años 1800 y 1830. Estos conflictos no cesaron durante un largo tiempo y, aparte de ser económicos y políticos y sociales, terminaron siendo de carácter religioso. En la segunda parte del siglo XIX se empezó a desarrollar en las provincias asiáticas pertenecientes al Imperio Británico la producción de textiles. Esto marcaría la expansión europea sobre Asia. Luego de esto, el algodón de India no gozó de favores en el mercado inglés hasta cuando Norteamérica dejó de abastecerlo en grandes cantidades. En Estados Unidos, los principales puertos de embarque hacia Europa eran Baltimore y en especial Nueva York. La ascendencia de Nueva York en el comercio del algodón se debió a dos causas principales. La primera, la línea Black Ball, y la segunda, la regla que prohibía retirar mercancías ofrecidas en venta cuando las pujas eran bajas. Posteriormente a esto, las regiones que componían los Estados Unidos se especializaron más y más y se hicieron complementarias en su especialización, creando así una red de interdependencias en la que evidentemente el del sur estaba en desventaja. Hablaremos ahora de la expulsión de los indios. En un principio la expansión hacia el oeste parecía el sueño americano hecho realidad y parecía que había tierra suficiente para que cada quien tomara lo que quisiera. La tierra estaba ocupada y aprovechada por poblaciones de americanos nativos y para ser recios labriegos era preciso desposeer previamente a estos nativos. Existían para esa época unas unidades políticas principales, que eran los Cherokees, que vivían en lo que es actualmente Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee, los Creeks, que vivían en Alabama y Georgia, y los Choctawas, que vivían en lo que actualmente es Mississippi. Todos estos grupos eran horticultores y también cazadores, establecidos en sus tierras. La unidad básica para ese entonces era la aldea, que tenía alrededor de 350 y 600 Cherokees y entre 100 y 1000 Creeks. Posterior a eso, a comienzos del siglo XVIII, los Cherokees y Creeks comienzan a formar confederaciones para centralizarse cada vez más. Y hacia 1817 cobró vida la idea de llevarse a los indios a una región situada al oeste de Mississippi, lo cual denominarían una campaña de mudanza, que luego se convertiría en 1830 como una ley. Regiones de abastecimiento. El algodón de la India constituyó una de las principales exportaciones de Inglaterra hacia China. La mitad de la producción de la India se encontraba en una ciudad pujante para la época, que era Bombay, que se convertiría en el centro de la industria textil, y para 1800 se convertiría en el puerto mayor del occidente de la India. Esta producción textil de la India, que tenía mercados predominantemente asiáticos, representa un ejemplo temprano de proliferación industrial en la periferia del creciente sistema capitalista industrial. Sin embargo, el valor de las exportaciones textiles de la India, que consistían principalmente en hilos, cayó casi a la mitad de su punto más alto al concluir el siglo XIX y en el segundo decenio del siglo XX. La razón de esta declinación fue la competencia extranjera, que tuvo como resultado la pérdida de los mercados de Japón y China a manos de la industria de Japón. Crisis y expansión renovadas. Inglaterra fue el lugar donde los capitalistas tomaron por primera vez la senda verdaderamente revolucionaria de transformar los medios de producción. Esto lo realizaron en primera instancia por medio de la industria textil, que tuvo su éxito inicial debido a sus crecientes utilidades, que se debieron a su vez a dos cosas principales. La primera, una maquinaria de bajo precio que era construida por artesanos, y la segunda, a costos de mano de obra decrecientes. Sin embargo, en el segundo cuarto del siglo XIX experimentó una caída, que fue una de las primeras grandes crisis estructurales del modelo capitalista. Después de esto, para volver a poner en marcha el motor creador de dinero, se necesitaban nuevas infusiones de capital y el florecimiento de una nueva industria capaz de restaurar el índice de acumulación y de abrir nuevos mercados. Esta industria fue la construcción de ferrocarriles, con sus dos satélites gemelos, la producción de acero y la minería de carbón. Esta industria se originó también en Inglaterra, que tuvo su primer ferrocarril en 1825, y con todo el boom que produjo esta nueva producción, marcó la segunda fase de la revolución industrial. En cuanto a la marina mercante, el proceso de transporte de mar cayó casi tanto como había caído el precio del transporte por tierra. Para la segunda mitad del siglo XIX, los ingleses habían recuperado su hegemonía naval porque habían construido clíperes mejores adaptados que los norteamericanos. Finalmente, el barco a vapor venció el de vela por su mayor tonelaje y velocidad. Sin embargo, la gran victoria del vapor se dio hasta la Gran Depresión para los años de 1873 y 1894. Medicina autónoma a la medicina para el progreso.
Segunda lectura. Historia de la medicina en Colombia, hacia una profesión liberal, de la medicina autónoma a la medicina para el progreso, por Emilio Quevedo. Biografía: Emilio Quevedo. Emilio Quevedo Vélez nació en Medellín hace 71 años. Es médico de la Universidad del Rosario, pediatra de la Universidad de Antioquia y PhD en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Deakin University de Australia. Es docente universitario e investigador en Historia y Estudios Sociales de la Ciencia, la Medicina y la Tecnología. En la Universidad del Bosque participó como docente del Seminario de Filosofía e Historia de las Ciencias para los estudiantes de pregrado en Medicina y Odontología entre los años 1979 a 1991 y después en el periodo 2000 a 2001. Sus intereses investigativos giran en torno a la historia de la salud pública y las políticas de salud desde una perspectiva comparativa, la historia de la enfermedad y de la profesión médica en Colombia. Hacia una medicina estatal y urbana. En Colombia, hacia 1891, habían varias instituciones que se relacionaban ampliamente con la profesionalización de los médicos. Entre ellos estaba la Junta de Higiene Central, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Medicina de Medellín, la Sociedad Médica del Cauca, la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar. Posteriormente surgió el proyecto del Lazareto Nacional, que estaba basado en la biopolítica de Michel Foucault. La biopolítica de Michel Foucault estudiaba simultáneamente al individuo, al cuerpo y a la población. La población era tomada como una entidad biológica que estaba destinada a la producción de riqueza, bienes y nuevos individuos. Foucault también estudió el movimiento y la presión de la interacción con los procesos de la vida, a lo que llamó biohistoria. La biopolítica se podía definir como la racionalización de los problemas de la población que no permitían gobernar. Y esto desencadenó que las sociedades se medicalizaran. La biopolítica de Foucault. Esta biopolítica hizo que la medicina sufriera varias modificaciones, que se dividieron en 4 hechos importantes. El primero fue la mecanización de la administración médica de la sociedad. Segundo fue la autoridad médica. Esta autoridad médica en la sociedad comenzó a tomarse como una autoridad social. Tercero, la intervención de la medicina fuera de las enfermedades. Con esto se refiere a que se comenzaron a hacer estudios del agua, de la tierra, de las construcciones, entre otras cosas. Y la medicalización colectiva. Con esto se refiere a que los hospitales se establecieron como organizaciones dirigidas hacia la medicina. Del primer aspecto, que fue el empleo de mecanismos de administración médica de la sociedad, surgió la medicina estatal. Esta medicina estatal posteriormente se convirtió en medicina urbana. La medicina urbana es muy similar a uno de los hechos que cambiaron la medicina, que fue el de la intervención de la medicina fuera de las enfermedades. Esta medicina era la medicina de las cosas porque no se centraba en sí en las enfermedades, sino en diferentes aspectos como la tierra, el agua, entre otros. La medicina estatal. En Colombia habían 2 organizaciones encargadas de esta, la Junta Central de Higiene y la Academia Nacional de Medicina, que tenían como objetivo asesorar en asuntos de medicina e higiene pública. Adicional, regulaban la práctica médica. Estas 2 organizaciones pusieron en marcha un plan para la medicina social, que sirvió para el ordenamiento de las ciudades. Y adicional a esto se comenzaron a establecer medidas de higiene pública que debían ser seguidas por la población. Sin embargo, hubo una problemática y es que el acceso a la salud familiar y privada fue difícil, debido a que por estos servicios se debía pagar. Entonces los estratos sociales bajos no podían pagarlos ni acceder a estos. Por esto se consideraron focos de infección urbanos. A pesar de todo lo anterior, en Colombia hubo un atraso en el aspecto de la salud pública y la higiene, frente a otros países de América Latina como México, Brasil y Argentina, debido a que no se logró consolidar este tipo de medicina en el siglo XIX. La medicina urbana. La primera organización que se estableció para la medicina urbana fue la Academia de Medicina de Medellín, que fue creada por el gobernador de Antioquia, que era consciente de las necesidades médicas, tanto clínicas como diagnósticas, pero consideró que se debía ahondar más en el campo de la investigación. Entonces esta academia funcionaba como un órgano consultivo para el ordenamiento de la vida urbana y para responder a problemas que comprometían a la salubridad en general. Los múltiples rostros de la práctica médica. Durante la regeneración, la práctica médica mantuvo su división en 3 modalidades bien diferenciadas. La primera consistía en la atención a las familias pudientes en los consultorios privados de los médicos profesionales o en las propias casas de los pacientes. La segunda modalidad estaba relacionada con el cuidado que los médicos hacían de los pobres de solemnidad, desválidos, enfermos e incapacitados en los hospitales, asilos y lazaretos, quienes entonces estaban en manos de la iglesia. Y la tercera modalidad estaba constituida por la medicina social y su instrumento, la higiene pública, de la cual se encargaban algunos de los médicos que comenzaron a llamarse a sí mismos higienistas. El honorable cuerpo médico, entre el ejercicio privado y la consulta de caridad. La coyuntura estuvo marcada por el signo de la guerra y la reforma política.
La actuación de los profesionales de la salud estuvo repartida entre el ejercicio para una clientela privada y la atención caritativa a los pobres. La profesionalización de la medicina fue desplazando las prácticas curativas de los indígenas de los pueblos y ciudades. En este contexto aparecen los médicos galenos, que en su mayoría tenían formación francesa, que compartían los valores de la élite y exigían a sus alumnos saber no solo de ciencia y medicina, sino también de arte, literatura, música, moda, gastronomía, etc. Buena parte de estos galenos eran hijos de terratenientes y comerciantes, lo que significaba que estaban inmersos en el mundo de la política y sus intereses. El ejercicio profesional, así como sus relaciones con las instituciones, variaba según las condiciones culturales y socioeconómicas de cada región. Sin embargo, en ellos predominó la práctica médica liberal, familiar y privada. Como no existía especializaciones, los médicos honorables trataban toda clase de enfermedades y debido a la dificultad de conseguir medicamentos, los médicos recetaban las llamadas fórmulas magistrales que habían sido enseñadas en sus universidades y además de esto ponían a servicio sus propias farmacias. Finalmente, a pesar del aumento de profesionales en ejercicio, aún eran pocos los médicos y no alcanzaban a cubrir toda la población ni la gran diversidad de patologías y problemas sanitarios. Predominaba, eso sí, una práctica médica liberal ofrecida a todos los sectores sociales y financiada por los honorarios de las clases pudientes. La asistencia pública, de casas para pobres enfermos a casas para enfermos pobres. El otro aspecto de la asistencia médica fue la asistencia pública en los hospitales y en los asilos para los enfermos pobres, enajenados, niños y mujeres embarazadas y parturientas. El foco del hospital fue virando desde la atención caritativa a la pobreza, hacia el manejo médico, a la enfermedad de aquellos que no tenían recursos suficientes. Comenzaron a crearse hospitales en los municipios. Algunos de ellos tenían carácter comunitario, otros eran privados, otros religiosos y otros municipales. Los hospitales privados habían sido fundados por una sola persona, casi siempre un sacerdote o terrateniente. Otros, los hospitales religiosos, fueron creados por iniciativa de algún obispo o comunidad religiosa o por el deseo de algún particular que posteriormente lo cedería a la iglesia. Y los hospitales municipales fundados por autoridades de la ciudad o la villa. Durante la regeneración, con el artículo de la Constitución de 1886, permitió el fomento de las empresas útiles o benéficas, dignas de estímulo y apoyo. Por esto, el Congreso promulgó las leyes 43 de 1890 y 57 de 1896, que garantizaron que la nación estableciera los primeros auxilios estatales permanentes para algunas instituciones de caridad. Luego, para 1890, el gobierno departamental determinó que todos los hospitales, incluso los fundados por los consejos municipales, quedarían bajo su control. Esto permitiría la medicalización de los hospitales, que llevaría a que los médicos sintieran el deseo de fundar sus propios hospitales especializados para niños y alienados. 1000 días de medicina, de guerra, epidemias y hospitales de sangre. Para esta época, ocurrió el enfrentamiento entre liberales y conservadores que posteriormente daría origen a la Guerra de los 1000 días. Este proceso fue acompañado por los esfuerzos de los médicos que intentaban mejorar a los enfermos y curar a los heridos, pero no daban abasto. Debido a esto, uno de los coroneles de los liberales se dio cuenta del desorden que existía entre el mismo gremio médico y decidió crear grupos de asistencia sanitarios que fueron apoyados posteriormente por la Cruz Roja Internacional. La guerra estuvo acompañada adicionalmente de una epidemia que fue la fiebre amarilla y la varicela. Estas dos enfermedades azotaron fuertemente a la población que se encontraba en conflicto y a la población civil, dando como resultado miles de muertos adicionales de los caídos en el conflicto armamentístico. Como consecuencia de la guerra, se dio la independencia de Panamá en 1903, que fue estimulada y apoyada por los Estados Unidos. El impacto de la guerra en la educación médica. Las directivas universitarias para esta época de la Universidad Nacional aconsejaron a sus estudiantes universitarios mantenerse en la neutralidad académica, sin intervenir en la guerra que se daba en esta época. Sin embargo, los mismos maestros de la universidad, junto con algunos estudiantes, abandonaron sus pupitres y obligaciones académicas para vincularse a la guerra, cada uno de ellos del lado de sus correspondientes copartidarios, los rebeldes con los liberales y los conservadores con el gobierno.